Buenos días, somos alumnos del Máster de Patrimonio Cultural en el siglo XXI. Nuestros nombres son Nerea Echevarría, Manuel Ruiz, y detrás de la cámara están Sofía Stiz, Irene Peña y Laios Cubi. Somos de la asignatura de investigación y en esta nos han dicho que hagamos un proyecto sobre patrimonio cultural y COVID-19. Somos 5 grupos y en la semana de la ciencia vamos a hablar sobre lo que no se dijo de COVID-19, que es en nuestro grupo. Otro grupo va a hablar de la facilidad del museo, de la arquitectura y pandemia, del nuevo turismo y con vida cultura, que esos van a tratar el patrimonio inmaterial en relación al COVID-19. Nosotros, como he dicho, vamos a hablar de lo que no se dijo de la COVID-19 y las preguntas que vamos a intentar resolver en el trabajo, que va a durar hasta marzo, van a ser estas 5. ¿Se tiene que dejar al lado de la cultura por una pandemia sanitaria o pueden convivir sanidad y cultura? ¿Ha cambiado la percepción de los espacios culturales tras la pandemia? ¿Se puede considerar el patrimonio cultural una forma de terapia? ¿Impide el miedo a la pandemia ir a los museos o sitios patrimoniales? ¿Han sido capaces los espacios patrimoniales de adaptarse a las medidas de seguridad impuestas por el Ministerio? En este proyecto de la Semana de la Ciencia, como solo hemos tenido una semana para prepararlo, a la respuesta que vamos a dar soluciones a la primera, a la de se tiene que dejar al lado la cultura por una pandemia sanitaria o pueden convivir sanidad y cultura. Y esto lo descubrimos porque el 16 de abril de 2020, en plena cuarentena, salió un artículo del País cuyo título fue muy catastrofista, que era la lejía mata al virus, pero también al patrimonio. Si leíamos un mensaje del artículo era menos catastrofista. Pero claro, al ver el título, todos nos llevamos las manos a la cabeza, estado de alarma, ¿qué van a hacer con el patrimonio cultural? Echarle lejías, qué locura. Entonces, claro, ahí luego te pones a leer el artículo y lo que dice es que el IPC, el Instituto de Patrimonio Cultural, ha realizado una lista de medidas preventivas para desinfectar el patrimonio cultural. ¿Por qué? Porque los museos sí que tienen gente restauradora y que sabe cómo desinfectarlas, pero la mayoría del patrimonio cultural español está en iglesias y las iglesias están controladas tanto por parroquianos como por la gente que trabaja allí y son ellos los que te podrían desinfectarlo. Y claro, lo que no queremos otra vez es que pase como el ECE Homo de hace unos años, porque lo estropearíamos. Entonces, las diferentes medidas de seguridad que se impusieron fue, por ejemplo, que si hay una escultura en la calle, que se haga un perímetro para que la gente no lo pudiera tocar y que el propio virus muriera de por sí, que las fachadas no se limpien con agua a presión, como veremos después que se sigue haciendo, sino que se limpien con etalón mezclado al 70% con agua a una presión muy baja y que los bienes patrimoniales que estén dentro de los museos y las catedrales se dejen sin tocar porque así moriría el virus. Y si hay que tocar o restaurar un cuadro, os lo va a explicar ahora mi compañera que es restauradora, cómo se haría. Bien, pues para restaurar un bien cultural, primero hay que tener en cuenta cuáles son los materiales de ese bien, porque no es lo mismo limpiar un cuadro que está hecho con pintura acrílica, que esté hecho con óleo, si tiene preparación, si no la tiene, si tiene marco o si no lo tiene. Entonces la técnica que más se utiliza hoy en día, después de varios sistemas de limpieza, es la teoría de Cremonesi, que dependiendo de la obra y de los componentes de ella, se crea una mezcla de diferentes disolventes en proporciones concretas para poder limpiarla. Y se va haciendo prueba-error, porque aunque tú veas que una obra tiene unos componentes concretos que se pueden quitar, por ejemplo, con alcohol, pues aún así tienes que hacer como prueba con las proporciones de los diferentes disolventes que hagas. Y hay que tener cuidado porque hay algunos disolventes que pueden limpiar la obra, pero que también pueden degradar el lienzo, pueden degradar la pintura o pueden degradar también el marco. Entonces, digamos que no hay una fórmula general, no hay un criterio general para poder restaurar estos bienes. Y lo mismo pasa con los bienes que son inmuebles, que son catedrales, que están hechos de piedra. Hay diferentes técnicas dependiendo de la degradación del material y del entorno. Y luego, bueno, a partir de estas medidas, nosotros lo que hicimos fue investigar si se habían llevado a cabo. Y al investigar nos llevamos una grata sorpresa. ¿Por qué? Porque encontramos que mucha gente lo estaba haciendo bien, incluso la biblioteca de historia, que es donde estudiamos los libros,
en la biblioteca se están dejando durante un periodo de tiempo en cuarentena sin tocarlos, tal y como dicen las medidas de seguridad. Incluso en la Catedral de Cádiz, que es un ejemplo que hemos encontrado bastante representativo, han hecho medidas de seguridad de su propio patrimonio cultural a partir de las medidas del IPC para que los parroquianos desinfecten bien su propio patrimonio cultural. ¿Por qué? Esto es muy importante porque la gente al final no se lee las medidas de seguridad que dice el IPC, el Instituto de Patrimonio Cultural, pero si te lo dice tu propia parroquia, está mucho más cerca de ti y le haces mucho más caso. Entonces esto es muy bueno. No obstante, también hay una parte mala, porque, como he dicho, se siguen haciendo bastantes barbaridades. Hace 2 semanas salió una noticia en los periódicos que se estaba desinfectando, que se estaba quitando un graffiti de la fachada de la Catedral de Lugo con agua a presión, lo cual, aparte de que está penado por la Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985, es muy grave porque hace nada hemos escrito unas medidas de seguridad a partir del IPC para desinfectar bien y seguimos haciendo lo mismo en muy poca proporción porque se está cumpliendo. Pero con esto, ¿qué queremos decir? Como conclusión, no queremos decir que se está haciendo todo mal. Más bien al contrario, se está haciendo muy bien y no queremos que lo que se está haciendo mal pisa lo que se está haciendo bien. No obstante, tenemos que seguir teniendo cuidado con la protección y desinfección para no perder nuestro patrimonio cultural. ¿Por qué? Y ahora sí, ya para terminar, porque el patrimonio cultural es la forma que tenemos de representar nuestra cultura, y un país sin cultura es un país sin identidad, y aparte sin identidad es un país sin pasado. Si perdemos todo el patrimonio cultural, y sin pasado no podríamos construir un futuro a partir del presente.